Hola, hace solo unas horas he publicado un vídeo a partir de filtraciones de The Stone Rider en el que se pronosticaba, se predecía que iban a liberar el gobierno de Donald Trump al policía Derek Chauvin, ya sabéis, este hombre que supuestamente estranguló a un delincuente negro llamado George Floyd, y que detonó toda esa rebelión antes de las elecciones del año 2020, los Antifa y los Black Lives Matter. Y decía que iban a hacer eso para que los Antifa se levantaran y así pudieran detenerlos. Va a ser una operación de teoría de juegos. Bueno, pues yo cuando estaba haciendo ese vídeo no sabía que Marjorie Taylor Greene ya había dejado caer que es posible que liberaran a este hombre. Os cuento esto para que os deis cuenta de cómo de cercanas están estas declaraciones, estas filtraciones que os estoy ofreciendo de la realidad, digamos, pública. Y lo que os voy a contar a continuación va en este mismo sentido. Como dice el vídeo, os voy a contar los términos del acuerdo firmado por Donald Trump y el hombre fuerte de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hace solo 2 días, el 13 de mayo, cuando estoy haciendo este vídeo, y vais a daros cuenta de cómo está relacionado con el tema de las medbeds. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. En uno de estos canales patriotas, concretamente en el de JFK TV, ha publicado este vídeo acerca de la visita del presidente Trump a Arabia Saudita. Mi trabajo es defender a América. Dice que estas maravillas no han sido creadas por los neocons ni los liberales. Bueno, está ensalzando el trabajo de Arabia Saudita y si os fijáis debajo pone aquí The Medbed Revolution is underway. Está promocionando un canal de la tecnología Medbed. Y es muy curioso porque a continuación os voy a resumir un larguísimo artículo, no lo voy a traducir entero porque, en fin, sería demasiado y aparte de todo a veces es repetitivo. Pero muy, muy, muy interesante porque explica lo que va a suceder en Oriente Medio y en otras partes del mundo, ¿vale? Pues el título es Alianza Global, los términos del acuerdo comercial y cómo clarifica el futuro o, ¿cómo se dice? Allana el camino del futuro de América. O moldea el futuro. El acuerdo de colaboración estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita, firmado por Donald Trump el 13 de mayo del 2025, es un cambio sísmico de las dinámicas de poder global, con muchas más implicaciones para desmantelar las estructuras de poder que están intrincadas y fomentar el cambio transformativo. Este acuerdo que va a conllevar entre 600.000 millones y 1 billón, es decir, que es el término, la factura, digamos, la inversión saudita puede ir de 600.000 millones a 1 billón, va a fomentar, a mejorar la cooperación en defensa y una colaboración nuclear potencial. Y sirve como un arma multifacética para derrotar a la cábala, a los sionistas, a los neocons, a los que están empujando para la guerra, a Wall Street, al Uniparty, que es como llama al Partido Republicano y el Demócrata, digamos el Partido Único, y al complejo militar industrial, al tiempo que empuja revolucionarias tecnologías como las medbeds, creando prosperidad para los americanos medios y posicionando a Estados Unidos como una superpotencia en inteligencia artificial. Recordad que una de las primeras cosas que dijo Donald Trump cuando llegó al poder es que iba a fomentar la inteligencia artificial y que iba a convertir a Estados Unidos en la primera potencia de este sector que, como sabéis, ya es que no es en el futuro, ya mismo es fundamental. Bueno, hay varios puntos, voy a traducir algunos, otros no. Y bueno, comienza con, para que veáis, derrotando a Israel y a los sionistas en el gobierno. Este acuerdo estratégico disminuye
el leverage, el potencial de coacción geopolítica de Israel y la influencia de los elementos sionistas dentro del gobierno de Estados Unidos, elevando a Arabia Saudita a una posición económica preeminente como aliado tecnológico, realineando Estados Unidos y el Oriente Medio y las prioridades de Oriente Medio hacia una economía pragmática, hacia las ganancias de una economía pragmática por encima de los compromisos ideológicos. Hablando pronto y claro, fin para los sionistas. Y aquí lo dice más claro, desplazamiento económico de Israel. La inversión de 600.000 millones por parte de Arabia Saudita en sectores de Estados Unidos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía y las fábricas, posiciona a Riad, Arabia Saudita, como un nodo de innovación, eclipsando a Israel, que estaba exportando 1.500 millones anualmente en alta tecnología a Estados Unidos, según datos del 2011. El programa, fijaros, de 2030, se llaman 2030, es la Agenda 2030 de Arabia Saudita, nada que ver con la de los globalistas, con proyectos como la ciudad neón de 500.000 millones, yo he oído hablar de ella, que quiere hacer una ciudad nueva, y un nodo de inteligencia artificial de Google, firmado en el 2024, canaliza miles de millones a compañías norteamericanas, empequeñeciendo el Producto Interior Bruto de Israel, que son 500.000 millones, según datos del 2023. Este pivote económico reduce la dependencia de Estados Unidos en el ecosistema tecnológico de Israel, que históricamente se ha fomentado con la colaboración con empresas como Intel, que sabéis que es de chips, y Cisco de cableado, porque el fondo de inversión saudita, que lleva el nombre, o sea, en siglas PIF, lo vais a ver a continuación, está valorado en 925.000 millones y va a ser, bueno, pues el principal socio de Estados Unidos. O sea, traducido, hablando en pronto y claro, Estados Unidos se posiciona al lado de Arabia Saudita en lugar de Israel. Realineamiento de defensa y erosión de este término Qualitative Military Edge, pues tecnología militar punta. El acuerdo de 100.000 millones en armas que le va a vender Estados Unidos a Arabia Saudita, incluyendo los misiles de defensa THAAD, que esos creo que son los misiles Jabalina, y potencialmente F-35, mejora la capacidad militar de Arabia Saudita, bueno, cuestionando esa supremacía israelí en el campo tecnológico militar. Bueno, que hasta ahora era lo que hacía que Israel tuviera esa superioridad. La transferencia de armamento avanzado que se construye a partir de un acuerdo de 110.000 millones del año 2017 equipa a Arabia Saudita como un contrapeso a Irán independiente, reduciendo la necesidad de Israel como un proxy de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para contrarrestar a Irán, Estados Unidos necesitaba potenciar a Israel, pero ahora como Arabia Saudita ya va a tener más poder, no hace falta que potencie a Israel en ese triángulo. O sea, se llevan mal los tres. Irán se lleva mal con Arabia Saudita se lleva mal con Irán, con Israel, en fin. Es un cambio de estrategia. Este cambio minimiza la influencia sionista en el Pentágono, donde grupos como el AIPAC han asegurado 300.000 millones en ayuda a Israel, norteamericana, desde 1948, al priorizar las contribuciones sauditas por encima de la dependencia de Israel en el aspecto militar. Mecanismos para derrotar. Al elevar a Arabia Saudita como un poder económico y estratégico, esta colaboración disminuye el rol israelí en Estados Unidos como aliado en Oriente Medio, redireccionando recursos y capital diplomático
más allá o evadiendo las prioridades sionistas. Este realineamiento geopolítico y económico disminuye la influencia de las redes sionistas en el Congreso y en el gobierno, porque esos 1.200 billones en inversión potencial saudita, pues hace pequeño, ensombrece el leverage de Israel, o sea, la capacidad de Israel de coaccionar la política norteamericana, fomentando una política norteamericana basada en el interés nacional más allá de, pues eso, seguir las ideologías ajenas. Hablando pronto y claro que los sionistas dejan de tener poder. Esto es muy importante para que próximamente se pueda desclasificar lo del 11S, evidentemente. Destruyendo al Deep State, Wall Street y Blackwater, dice que este acuerdo, esta colaboración, desmantela las redes del Deep State que están intrincadas en la burocracia, en el sector financiero, en las entidades privadas de seguridad como Wall Street y Blackwater, el ejército privado, del cual va a hablar a continuación, redireccionando los flujos económicos, exponiendo la influencia encubierta y priorizando la cooperación transparente entre estados. Nos saltamos este poquito. Bueno, no, esta parte es importante. Dice que Wall Street es un pilar de Deep State, prospera con los acuerdos, o sea, con las empresas de defensa militares y la especulación energética, con firmas como Goldman Sachs y JP Morgan, los bancos, apoyando a los contratistas militares. Por ejemplo, habla del dinero que General Dynamics emplea en lobbying, en influir en la política. El acuerdo de colaboración de 600.000 millones de inversión en inteligencia artificial, semiconductores y fábricas redirecciona el capital a sectores productivos, dejando esta economía dirigida a la guerra de Wall Street sin fondos. Muy importante también, los sauditas se comprometen a estabilizar el precio del petróleo por debajo de $100 el barril, tal y como había pedido Donald Trump. De esa manera, pues van a evitar la inflación. Resalto esta frase con respecto a Blackwater. Bueno, viene a decir que el dinero que va a invertir Arabia Saudita para financiar a empresas norteamericanas como Boeing va a puentear los contratos opacos de Blackwater. Se supone que favorecedores de Israel o en la línea de Israel. Exposición del Deep State. El Deep State que congenia, que une a sectores de inteligencia que no han sido elegidos y élites burocráticas, depende de estas redes encubiertas para perpetuar la dominación norteamericana global. Estas inversiones públicas, estos acuerdos de inversión pública, esto va a ser transparente. Lo que quiere decir, lo que va a contar a continuación es que, a diferencia de lo que actualmente se está haciendo, que todo es, bueno, pues tratos secretos, donde, pues eso, hay corrupción y va el dinero a donde va, es decir, a cosas muy sucias, al terrorismo. Todo esto va a ser perfectamente detallado, auditado, con lo cual esa industria de hacer cosas malas pierde sus fondos, evidentemente. Dice que todo esto va a ser auditado por firmas norteamericanas y va a pasar una supervisión del Congreso y bueno, pues todo va a ser transparente. Estos acuerdos de Donald Trump va a potenciar... va a puentear a estas firmas ligadas a Blackwater de inteligencia artificial y de control, de vigilancia,
porque los sauditas han apostado por Grok, que sabéis que es la inteligencia artificial de Tesla, de Elon Musk, construyendo un data center en colaboración con empresas norteamericanas como el gigante Nvidia, que como sabéis se dedica a hacer procesadores. Y de esta manera, va a debilitar el poder del Deep State en tecnologías emergentes. El mecanismo de destrucción de todo esto va a ser redireccionar la riqueza saudita a industria civil, potenciando los acuerdos transparentes estatales. Este acuerdo deja a Wall Street sin beneficios especulativos y marginaliza los ejércitos privados como Blackwater y expone las maquinaciones del Deep State, alineando la política norteamericana con la soberanía económica por encima del control de la élite. O sea, este párrafo es brutal. O sea, es que, en fin, tendría que tirarme otro vídeo analizando o dando toda la importancia de lo que está diciendo aquí, pero en pocas palabras, está matando la economía del Deep State. Está diciendo, mira, ya no vamos a depender ni de Wall Street ni de Israel y vamos a hacer las cosas bien, transparentes, de tal manera que su economía se destruye. Es algo bestial. Y aquí va con las medbeds y nos enteramos de que el dinero para las medbeds lo va a poner el fondo saudita. Dice, que este acuerdo de colaboración en tecnologías avanzadas crea el campo fértil para los avances revolucionarios de la medicina, incluyendo medbed type concepts, dice conceptos tipo medbeds y, ¿cómo se diría? Impulsando la biotecnología y la innovación de inteligencia artificial. Luego dice, pues eso, el surgimiento de la inversión en biotecnología y tecnología de la salud. Dice que la visión, la agenda de Arabia Saudita 2030 dedica 65.000 millones a biotecnología y a investigación médica para el 2030. O sea, de aquí al 2030, lo cual quiere decir que seguramente han empezado ya. El PIF, como he dicho, es el fondo de inversión saudita. De acuerdo a cifras del 2024, este 65.000 millones, así que seguramente han empezado a gastarlo ya. Con el acuerdo de colaboración de 600.000 millones que incluye financiar a firmas del sector médico, del sector de la salud norteamericanas. Todo lo que os he contado antes, en estos vídeos previos, los habéis visto, sobre tecnologías de medicina, el dinero va a venir de aquí. Este capital se dirige a medicina regenerativa, diagnósticos a través de inteligencia artificial, campos de nanotecnología adyacentes cercanos al concepto de las medbeds que prevé o que dirige o que tiene la visión de desarrollar prototipos o dispositivos en la línea cuántica o bioenergética para la curación instantánea. O sea, no solo medbeds, sino todo ese concepto. Aquí está la clave. Los que desconfiáis y decís bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero? Pues viene de aquí. Y luego habla de, esto sinceramente, habla de la terapia CRISPR, de la terapia de edición genética y todo el potencial de esta bioelectricidad y precursores potenciales de tecnologías avanzadas. La tecnología nuclear como catalizador. El acuerdo nuclear de cooperación. Ah, claro, ahora entiendo. Sabéis que Estados Unidos ha dicho que va a ayudar a Arabia Saudita a desarrollar energía nuclear. Y es para esto que dice aquí. Dice, reactores modulares pequeños, que le va a dar tecnología a Estados Unidos a Arabia Saudita para avanzar en la producción de isótopos médicos usados en terapias del cáncer, según el secretario de Energía Chris Wright, según ha dicho en el año 2035, este año. La investigación de física de alta energía financiada
por las inversiones en energía y en inteligencia artificial de los sauditas, puede desbloquear las aplicaciones bioenergéticas alineándose con todo el campo teórico de las medbeds, aunque no hay prototipos que existan en la ciencia común. ¿Qué quiere decir esto? Que se está metiendo en un campo de financiar un campo que aparentemente no existe. Evidentemente, si se van a meter ahí es porque sí existe. O sea, esto es la conexión de este mundo, digamos, loco de Rafa Pal con el mundo real. Va a ser, bueno, es la conexión entre los vídeos que habéis visto casi seguro y la realidad. Va a ser este fondo de inversión saudita cuyo acuerdo, insisto, ha firmado con Donald Trump, el hombre fuerte de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, el día 13 de mayo del año 2025. Dice que el presupuesto del Instituto de Salud norteamericano de 41.000 millones, combinado con el músculo financiero saudita, es decir, el money, asegura pues los fondos para investigación y desarrollo en el campo de la medicina tecnológica transformativa. Luego dice, pues eso, el mantener el barril barato va a hacer que haya menos costes, más empleo en Estados Unidos, menos inflación, la modernización de la infraestructura, en las plantas eléctricas, las factorías de chips, todo esto gracias a la inversión saudita. Vamos a ir a cosas que nos interesan más a todos en todos los países, no solo a los norteamericanos. Bueno, pues insisto, esto es más para los norteamericanos, pues va a hacer mucho bien para la economía norteamericana, porque cada 1.000 millones de inversión saudita va a generar 2.500 millones en actividad económica, de acuerdo a datos del Departamento de Comercio. Y bueno, pues va a crear mucho trabajo, va a reducir los costes, modernizar infraestructura, en fin, no voy a continuar con esto. Y lo que sí es importante es que va a convertir a Estados Unidos en un centro poderoso de la revolucionaria tecnología de la inteligencia artificial. El acuerdo cementa la dominación de Estados Unidos en el área de la inteligencia artificial, leveraging Saudi's capital, ¿ves cómo es la palabra de modo, leverage? Al strategic alignment to all the space, bueno, pues utilizando el capital saudita como mecanismo de coacción contra otros competidores, particularmente China, y las tecnologías monopolísticas controladas por la cábala, ¿vale? Van a competir y les van a ganar, evidentemente, porque la tecnología viene de arriba, se hace falta el dinero y el dinero lo ponen los sauditas. Bueno, pues el incremento de la inversión saudita en inteligencia artificial va a hermanarse, va a aliarse con Grok, ya sabéis, la inteligencia artificial de Elon Musk, para crear el más grande data center del mundo de inteligencia artificial y de Google Cloud para otro nodo global de inteligencia artificial, todo eso financiado con 925.000 millones de este fondo de inversión saudita, canalizando estos millones a las firmas tecnológicas norteamericanas. Y este acuerdo incluye 600.000 millones para gigantes como Nvidia, ya sabéis, la compañía que hace procesadores. El salto tecnológico de Estados Unidos dice que actualmente Estados Unidos produce el 10% de los semiconductores globales, acordados de Cisco, que es la mayor productora en este sector, que es israelita, y de esa manera los israelitas controlan la economía, aparte de Intel. Y de acuerdo a una ley, la ley CHIPS, combinado con el capital saudita, se va a incrementar su producción doméstica, que es algo crítico, o sea, vital para las demandas computacionales de inteligencia artificial. Y esto va a reducir la dependencia de Taiwán y, bueno, pues independencia para Estados Unidos. Contrarrestando las ambiciones chinas,
pues todo esto va a dejar sin efecto toda esta influencia china. Vamos a cosas que nos interesen más a todos. Básicamente aquí está diciendo que Estados Unidos se va a convertir en el líder de inteligencia artificial. Aquí se mete con el complejo militar industrial, que es lo que llaman el MIC, Military Industrial Complex, y el Uniparty, que ya sabéis, pues es el partido único. Dice que esto va a amenazar al complejo militar industrial y al Uniparty, que quieren perpetuar las guerras y los intereses corporativos sobre la diversificación económica, la transparencia y la soberanía nacional. Insisto que todo esto es muy importante desde el punto de vista estratégico porque ya no van a ser dependientes ni de Wall Street ni de los israelitas. Y aquí habla de Boeing y General Dynamics, de todo el dinero que ganan gracias a los acuerdos con Israel para, bueno, dar apoyo militar a Israel. Y luego habla del partido único, demócratas y los republicanos rinos. Bueno, pues estos acuerdos que son transparentes son acuerdos de 100.000 millones bueno, van a exponer toda la corrupción del Uniparty y en lugar de llevar a la guerra, pues van a crear empleo, ¿vale? Esto, pues, digamos que se salta todo esto del Uniparty. Al priorizar las industrias civiles con acuerdos transparentes alineados con los intereses de los trabajadores norteamericanos, este acuerdo, bueno, pues minimiza los beneficios que les trae la guerra al complejo militar industrial y el control elitista del Uniparty, fomentando una soberanía de la economía norteamericana y, bueno, pues amenazando el sistema de guerra de estos dos partidos. Y bueno, esto casi es lo más importante. Este acuerdo sirve como un golpe final contra la cábala y la élite global en la sombra, que comprende al Deep State, a los sionistas, a los neocons, a los que empujan por la guerra, a Wall Street, al Uniparty, al complejo militar industrial, desmantelando su financiación, la financiación de su economía, su política y de su ideología. La cábala, entendido esto como los conspiradores, prosperan gracias a la concentración de la riqueza y de los beneficios de la guerra. Con Wall Street y las firmas del complejo militar industrial monopolizando el capital global. Y aquí es donde se produce el cambio. La inversión saudita de entre 600.000 y $1 billón en sectores civiles norteamericanos como la inteligencia artificial, la biotecnología y las fábricas democratiza la riqueza creando 400.000 trabajos, empleos y empoderando a los trabajadores norteamericanos. Esta economía, la descentralización de esta economía debilita a los sistemas financieros controlados por la cábala, dado que los 435.000 millones de reservas del fondo saudita se auditan, sus proyectos se auditan en lugar de cómo lo hacen los malos. Dice, al elevar a Arabia Saudita sobre Israel, el acuerdo destruye la influencia de los neoconservadores y los sionistas en el gobierno que utilizan para crear conflictos en Oriente Medio. Y luego aquí dice cómo va a influir esto en el cese de las hostilidades en Gaza, el Estado palestino, que de repente ha empezado a decir Donald Trump que lo apoya, que se alinean con los intereses norteamericanos y contrarrestan los de China e Irán. Y bueno, pues con este párrafo yo creo que no hay otro párrafo aquí que he destacado. Este
estos acuerdos de inversión en biotecnología e inteligencia artificial llevan potencialmente a tecnologías del tipo de las medbeds que acaban con los monopolios de la cábala en los sectores médicos y de la innovación tecnológica. Al fomentar la colaboración entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el acuerdo sobrepasa las instituciones controladas por la cábala, tales como la Big Pharma, que están suprimiendo avances tecnológicos, en este caso el mundo de la salud. Como veis, encaja perfectamente con lo que se nos ha contado en otros vídeos. Estamos sobrepasando a las Big Pharma y es gracias a este acuerdo entre Donald Trump y Bin Salman. Aquí llega el dinero que va a hacer posible todo lo demás, todo lo que os he contado anteriormente. Y ya termino con la conclusión. Este acuerdo estratégico de colaboración entre Estados Unidos y Arabia Saudita, firmado el 13 de mayo del año 2025, es una fuerza transformadora que derrota a los cabalistas, a los sionistas, a los neoconservadores, a los que empujan a la guerra, a Wall Street, al Uniparty y al complejo militar industrial. Debilita la primacía estratégica de Israel, elevando a Arabia Saudita económicamente y por su rol en la industria tecnológica, desmantelando la influencia sionista a través de realineamientos pragmáticos. Destruye el Deep State. Bueno, ¿cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Estos son cosas que no te va a contar nadie. No te lo va a contar ni en la tele, ni evidentemente ningún periódico, pero ni siquiera los canales conspiranoicos. No te lo va a contar nadie. Ahora sabes por qué y cómo van a venir todas estas tecnologías punta del ámbito de la salud, pero también de la energía. Va a venir a través de este acuerdo firmado por Trump con Bin Salman. Está todo perfectamente planificado. La dependencia de Israel ha muerto. Ojo, que Israel podía hacer mucho daño porque tenía la máquina de hacer billetes, pero ahora ya no es así. Y a partir de ahí, cualquier cosa es posible. Y estoy pensando en el 11S. Así que cada cual piense. Venga, hasta otra.